Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga, amén. Gracias a Dios. Estamos por acá nuevamente, hermanos, como dice esa alabanza, amén. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor en la iglesia. Dios es amor y es un privilegio poder estar aquí, hermanos, amén. El Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de los Hechos, capítulo 10, amén. Libro de los Hechos, capítulo 10. No sé si se escucha hasta allá, hasta el fondo. Ahí donde está Martín, ¿se escucha? Muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a ir a la escritura, al libro de los Hechos, capítulo 10, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a ver la historia de un personaje en el cual el Señor se manifestó de una manera poderosa como el Señor lo sabe hacer. Amén. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 10. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Muy bien, vamos a leer este pasaje, hermano. Yo sé que está un poco largo. Vamos a leerlo. Dice así las Sagradas Escrituras, todos puestos de pie, hermano, en reverencia a la palabra y al Señor. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras, que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, el cual dice la Escritura que era centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre dice la Escritura que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ojo con este versículo número 2, hermano. Dice que Cornelio era un hombre ¿qué? Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios ¿cuándo? Siempre. Y dice la Escritura, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, o sea que le llamó por su nombre. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común, o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto dice la Escritura que se hizo ¿cuántas veces? 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio
el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, dice que los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a orar en esta tarde, hermanos, que el Señor sea con nosotros a través de esta palabra. Amén. Oremos juntos. Señor bendito, gracias, Señor Santo, porque tú conoces nuestro andar, nuestro caminar, Señor. Así como revelaste en tiempos pasados, también lo haces el día de hoy, Señor bendito. Sea tu Espíritu Santo, sea tu palabra, Señor, la que nos abra el entendimiento, la que nos lleve a comprender, mi Dios bendito, toda verdad. Tu Espíritu Santo nos instruya, Señor. Abre, mi Dios bendito, nuestra fe de aquel que viene cansado, Señor, para que pueda comprender tu palabra y la magnitud de la misma, Señor. Haya en nosotros la sabiduría y el entendimiento que solamente tú sabes dar, Señor. Usa mi vida, Padre Santo, para compartir tu palabra, pero que cada uno de nosotros seamos un terreno fértil para que tu palabra sea sembrada, pero también para que se manifieste tu señorío y tu poder y tu autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, amén. Puede sentarse en esta hora, hermanos. Gloria al Señor. Qué hermoso, hermanos, ver las manifestaciones del poder de Dios en el libro de los Hechos. Y es algo hermoso llegar a este capítulo 10 del libro de los Hechos y comprender que Pedro, un siervo que el Señor llamó, un siervo que el Señor usó grandemente, ahora recibe instrucción en algo que quizás él no comprendía, hermanos. Hasta aquí, hermano, la escritura en el libro de los Hechos, por eso quise poner un alto hasta esta lectura. Pedro no conoce la voluntad de Dios todavía, hermano. Pedro todavía no comprende la magnitud de la voluntad de Dios. Y recordemos que desde el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero la visión, hermano, de la iglesia en Jerusalén, aún no comprendían los líderes la magnitud de lo que Dios estaba preparando. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque ya 10 años de que había sido derramado el Espíritu Santo allá en Jerusalén, en el aposento alto, se estuvo predicando la palabra de Dios, pero todo el tiempo se estuvo haciendo entre el pueblo judío. Tan es así que para el pueblo judío, en este caso, en esta historia que estamos por comprender, hermano, para Pedro le era, hermano, algo desagradable entrar a la casa de un gentil, alguien que no sea judío. Por eso le digo, no comprende todavía la visión de Dios, hermanos. Es necesario que el Señor envíe su Espíritu Santo, que el Señor envíe instrucciones. ¿Para qué? Para que Pedro comience a comprender la voluntad de Dios sobre su iglesia. Quizás en esta tarde, hermano, no comprendemos el todo de las cosas como iglesia, aún como líderes quizás, pero cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor las revela, comprendemos la voluntad de Dios, lo que el Señor quiere desarrollar. Y en este caso es lo mismo, hermano. Pedro necesitaba comprender lo que Jesús había instituido, de ir y hacer discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones. Le digo, ellos comprendían que quizás era llevar a todos aquellos que se habían dispersado con la persecución. Había gente del pueblo de Israel, del pueblo judío, dispersos en otras naciones. Ellos pensaban que significaba entonces ir a ellos y llevarles el mensaje del Evangelio. Pero el Evangelio de Marcos lo dice claramente, que es necesario predicar el Evangelio a toda criatura, no solamente al pueblo judío, sino a toda criatura.
Y hermano, eso es lo que estaba por comprender ahora Pedro, la voluntad de Dios, que le iba a llevar ahora a llevar el evangelio al pueblo gentil, a los no judíos. Y mire que es algo hermoso, hermano, que el Señor use a Pedro, porque bien pudiera haber usado a Pablo, que fue a quien el Señor llamó directamente para ir al pueblo gentil y que le entrega el ministerio a Pablo, hermano, al Señor, pero es Pedro quien inicia con la predicación a los gentiles en el libro de los Hechos, capítulo 10, hermano. ¿Y quién fue el que comenzó también la predicación de la palabra del evangelio, ya llenos del Espíritu Santo, cuando fue derramado el Espíritu Santo en Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2? Pedro mismo fue quien compartió la palabra, hermano. ¿Se fija? Hay un propósito de Dios. Hay un propósito de Dios. Siempre el Señor se agradó en el carácter, en la persona de Pedro, al cual se le preparó para llevar el evangelio a esta magnitud, hermano. Es hermoso ver el ministerio de Pedro. Un Pedro, hermano, que al pasar, dice que aún su sombra, los enfermos, ¿qué? Sanaban. Imagínense ser usado de esa manera, hermano. Por eso es que el Señor tenía preparado en este capítulo 10 el ministerio de Pedro, llevando el evangelio a las regiones de Cesarea, hermano, llevando el evangelio a los gentiles. Es un camino de 50 kilómetros, aproximadamente 51 kilómetros, que tenía que desplazarse. Tenía que haber obediencia en Pedro, hermano, primeramente. Tenía que haber obediencia en él y también la disposición, hermano, para ir hasta allá. Ahorita es fácil, hermano, ahorita es fácil. A lo mejor hablamos de unos 51 kilómetros a la salida a San Luis, que es el camino que yo agarro comúnmente. Usted va a llegar a las curvas ahí de la M, creo que le llaman esas curvas. Aproximadamente esa es la distancia. Pues usted va a decir, en carro ahorita rápido vamos. Pero anteriormente no había los recursos de ahora, hermano. Y Pedro tenía que estar dispuesto a obedecer la voluntad de Dios, hermano. Hubo obediencia en Pedro, hermano, para ir hasta aquel lugar. Y aún sin comprender lo que el Señor habría de hacer. Pero cuando el Señor ordena algo, hermano, no se resista. No se resista, porque el Señor algo va a realizar, hermano. Amén. Pero no quisiera centrar, hermano, en esta tarde la predicación en Pedro. Veamos más bien la vida de Cornelio, hermano. Porque usted y yo no somos judíos. ¿O hay alguien aquí judío? Va a ser que hoy me lleve la sorpresa y diga, ay, yo sí soy. ¿Ah? Y me trae su acta de nacimiento, y también pues vamos a ver si realmente tiene sangre, linaje real judío. A lo mejor viene descendiente del Mesías, como muchos andan buscándolo, hermano. No debe de ser esto, hermano. El Señor puso su mirada en todas las naciones, y no es que hasta el libro de los Hechos el Señor así lo haya hecho, hermano. Desde antes el Señor ya lo había hecho de esta manera. De hecho, inclusive, hermano, en esta misma región, hermano, de Jope, donde Pedro es llamado a llevar el evangelio a los gentiles, es en el mismo lugar donde también Jonás fue inquietado a llevar la predicación a Nínive. ¿Y Nínive era un pueblo judío, hermano? No. Por eso le digo, no hablamos de que era algo nuevo para el Señor, sino que más bien hasta ahorita no se comprendía la voluntad de Dios. Si en los tiempos de Jonás, hermano, Jonás no quería ir a predicar a Nínive, porque para los judíos, los gentiles, hermano, les eran despreciables. Era gente pagana que adoraba a otros dioses, hermano. ¿Cuántas veces el Señor nos quiere usar y nos manda a llevar la palabra? A lo mejor aquel que dice usted, como que hasta cada que lo veo siento una patada en el hígado, ¿ah? Pues prepárese, porque el Señor allí lo va a llevar también. Amén. ¿Y qué va a hacer? ¿Lo mismo que Jonás? ¿O va a hacer lo que Pedro? Que aunque no entendía o comprendía la magnitud de estas cosas, y aunque decía, yo nunca jamás he consumido algo inmundo, nunca he hecho algo inmundo, ¿qué dice Pedro?
El Señor le dice, pero vas a tener que ir con ellos. Y es ahí donde tuvimos la lectura, hermano, que entonces Pedro va, los hospeda y al siguiente día, ¿qué hace Pedro? Los acompaña, hermano. Dice en el versículo 24 que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. ¿Se imagina a Cornelio esperando a Pedro que llegaría a su casa? ¿Cómo habrá estado ahí la casa, hermanos? ¿Cómo estará nuestra casa esta tarde? A lo mejor con las prisas dejamos desorden. Y cuando vamos a recibir a alguien, ¿qué hacemos? Dejamos todo tirado, hermano, a lo mejor así como ahorita, si a lo mejor llegáramos a la casa de algunos que a lo mejor no se dieron el tiempo de prepararse y que dijeron, ya déjalo así, el burro de planchar y demás, a lo mejor ahí atravesado, hermano, porque a veces andamos a las prisas, pero en este caso Cornelio preparó su casa, hermano. Preparó su casa para recibir a Pedro. Y fíjese, dice que en el versículo 25 dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, ¿qué dice que hizo Cornelio? Le adoró. Fíjese, Cornelio no conocía, hermano. Como gentil, su tendencia era la idolatría. ¿Y qué comienza a hacer? A adorar a Pedro. Y dice la escritura en el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, hermano. Cornelio recibe la primera enseñanza. Debería de abandonar toda postura idolátrica, hermano. Libro de los Éxodos, el libro del Éxodo capítulo 20, ¿cuál es la instrucción ahí, hermano? Que no se debe de adorar a ninguna cosa creada, ni de lo que está arriba en los cielos, tampoco en la tierra. El único que merece la adoración, ¿quién es, hermano? El único que merece la adoración es Dios. El único que recibe la adoración, hermano, es el Señor. Cristo mismo recibió la adoración porque Él es el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios hecho hombre. Pero de ahí en fuera, hermano, ningún ángel recibía siquiera la adoración. Muchos dicen, hermano, en Pedro, que fue el primero vamos a decir, el vicario de Cristo, el enviado por Él, ¿verdad? Y de allí, hermano, se comenzó a dar esa creencia, al grado de que muchas veces, imagínense, cuando yo llegué acá a Aguascalientes, algunos en señal de chascarrillo, vamos a decirlo, de bullying cristiano, dicen por ahí, el apóstol Santiago. Digo, no, Señor me libre. Le digo, pero bueno, ya que me dijo apóstol, béseme la mano. Hermano, porque eso puede ser una condición idolátrica, de la cual ni aún Pedro estuvo dispuesto a recibir adoración, hermano. ¿Cuánta comprensión debería de haber en estos tiempos, hermano? Para quienes lo llevan a este nivel, ¿verdad? No me vayan a besar la mano, que si no le meto una regañada, Yo me acuerdo que antes sí, hermano, se besaba la mano a los mayores. Pero hoy en día entra uno a una casa y si le saluda a un niño, un joven, ya la hicimos, ¿verdad? Porque otras veces tú entras y te quedas con la mano estirada y el niño o la persona está con el celular ahí, ni te peló. Y luego con el cubrebocas, de por sí a veces hablamos bajito y decimos, Dios le bendiga. No, pues ni te escuchó porque hasta los audífonos traía puestos. Dice, no, ya los perdimos, hermano. Pero en medio de eso, el enemigo siembra la idolatría todavía. La primera lección que recibe Cornelio es que debería de renunciar a toda idolatría, hermano. Que la adoración solamente le pertenece al Señor. Así que en esta tarde tenemos que entender, hermano, que la adoración debe de ser solamente para el Señor. Que al único que adoramos es a Cristo. Que a Él le damos la gloria y la honra porque Él nos levantó, hermano, de nuestra condición de pecado, de allí nos rescató. Pero de allí en fuera, hermano, no idolatramos nada más. Y esa es la postura que ahora en la cual se presenta Pedro, hermano,
ciertamente respaldado del poder de Dios, pero Cornelio tenía que comprender esto. Versículo 27 dice que hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Dice la escritura que había muchos en aquel lugar, hermano. Pues cómo no, imagínense, Cornelio, hermano. La escritura lo menciona como un varón temeroso de Dios. Un varón que era temeroso de Dios. Dice la escritura ahí en el versículo 2 del capítulo 10 que era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Y dice, con toda su casa. ¿A cuánto nos cuesta impactar a la casa, hermano, con la presencia de Dios? Que nuestra familia nos siga. Yo tengo sobrinos, hermano, que estuvieron también en las cosas de Dios y que al día de hoy se han descuidado espiritualmente. ¿Cuántos batallamos con esto, hermano? Imagínense la vida de Cornelio, que fue un hombre capaz de impactar, hermano, a aquellos, de buscar a Dios. Cuando Cornelio mismo no tenía la comprensión de Dios. Hay gente, hermano, que está así. Hay gente, hermana, que es temerosa de Dios. Que, vamos, usted le comparte el evangelio y le va a decir, pues nunca he hecho nada malo. Pues sí, hermano. No se ha matado, a lo mejor no ha robado, no ha hecho algo indebido, no ha cometido adulterio, a lo mejor ha cuidado a lo mejor alguna parte de los mandamientos, pero le falta lo esencial, le falta entregar su vida a Cristo para que sea salvo. Hermano, Cornelio era una persona temerosa de Dios, que tenía buenos principios, pero aún no era salvo. Qué tremendo, hermano, que veamos en la vida de Cornelio, un hombre gentil, que a lo mejor en algún momento con el trato que tuvo con los judíos, le impactó la fe de los judíos. Pues algunos otros, hermanos, también seamos sinceros, se mueven por la bendición que Dios da. Tristemente se lo digo. Hay quienes ven que el Señor bendice y que dice, de aquí soy. Y hablo de la bendición material, hermano. Erróneamente, muchos buscan a Dios por ello. Otros, hermano, por una enfermedad y comprenden que el Señor sana, van a una campaña o a una reunión como esta, el Señor trae sanidad, pero después, ¿dónde los vemos? Jamás se vuelven a parar en la iglesia, hermano. Para el Señor es más importante la salvación, hermano. Y por eso es que el Señor envía a Pedro al hogar de Cornelio, a un hombre, hermano, que era capaz de mover a la gente a su propia casa, a gobernarla. Se habla de que era un centurión, hermano. Un centurión, hermano, era un oficial romano que tenía bajo su cargo a 100 soldados. ¿Con cuántos podría usted, hermano? ¿Cuántos tiene en casa? Ya, pues de perdido el ejército que tenemos en casa, ¿verdad? Yo tengo 3 niños, mi esposa, hermanos. Y fíjense, hoy creo que no los gobernamos tan bien, hoy se decidieron quedar en casa. Ahí le encargo a decir. ¿Es difícil gobernar, sí o no? Oiga, sí. Va a decir, pues ahí están, no los gobernó, hermano, ahora no vinieron. No tenían actividad también ellos, hermano. Se estaban preparando para, hoy es domingo de misiones, y estaban preparando todo para en la tarde, hermanos, para el servicio de misiones. A mí no me gusta que no me acompañen, le digo, Por eso no me gustó que se quedaran, hermano. Pero habla, hermano, de que a veces batallamos, ¿sí o no? Para que aún los nuestros estén donde deberían de estar. ¿Con cuántos ha podido hasta ahorita? Yo con 4 ahorita y vamos ahí, hermano. Amén. Pero 100, hermano, que tuviera 100 bajo su cargo. Oiga, si una iglesia de 100 miembros ya la gente anda bien contenta, dice, ay, ya tengo buena cantidad de miembros. ¿Y qué le dice? Le decimos, bueno, pues nomás ahora cuídelos. Cuídelos. Que todos sean salvos, que todos caminen en el Señor, que si tienen un ministerio lo desarrollen, que lo pongan al servicio de Dios y que ninguno se le vaya a salir del redil. Porque es la finalidad, hermano.
porque algún día daremos cuentas delante del Señor. Si fueran 100, como en el caso de este centurión, tenía 100, pero menciona en lo que leímos que uno por lo menos, le seguía en la vida espiritual que él llevaba de principios de buscar a Dios, hermano. Que fue el que le envió con otros 2, ¿para qué? Para buscar a Pedro hasta Jope. Pues siendo el centurión, pues sí obedecen, ¿verdad? Pero luego a nosotros nos toca sacar la basura en la noche, hermano. Decimos, hey, lleven la basura al contenedor. Dicen, no, nadie la sacó. Y decimos, pues será el pastor, pero va a ir a llevar la basura, ¿verdad? Hay que hacer eso, hermano. Y en la vida de este centurión Cornelio, hermano, tenía que comprender, hermano, que el Señor estaba en su casa en ese día. Pedro llega a aquel lugar y ve que hay mucha gente, hermano. Cuando vamos a las casas, hermano, y sobre todo, no sé si aquí hacen grupos familiares en las casas, células se les llama, bueno, yo las conozco como células o grupos familiares. Y cuando me ha tocado ir a casas, porque a mí sí me gusta ir a las casas así, hermano, a reuniones. Me gusta que las casas se abran para que se predique la palabra. Y cuando llego a una casa y veo que está la familia, la esposo, ¿verdad?, la esposa y los niños, y aparte familiares y vecinos, yo digo, gloria a Dios. Sí, porque a veces llega uno a una casa donde nada más están los hermanos que van a la iglesia y dicen, no, pues quieren que les lleve uno el servicio a la cama, vaya al sillón, a la sala. No, la cuestión de todo esto es que es ganar almas para el Señor, hermano. Estas son características que Cornelio ya tenía, hermano, y que el Señor las pudo percibir y le agradaron, y por eso ahora el Señor usa la vida de Cornelio para comenzar la iglesia o la predicación del Evangelio en la iglesia gentil, hermano. Usted y yo no somos judíos, por lo tanto seríamos, ¿qué?, llamados gentiles para los judíos. O sea que de ahí nace la esencia, hermano, de cómo llega el Evangelio a nuestras vidas. Y Cornelio fue una persona que dijo, va a venir Pedro y va a traer palabra de Dios, que dijo, pues aquí la bendición va a estar, que venga. Yo creo que hasta invitó hasta la suegra, va. Dijo, que venga la suegra, no le hace, nomás me lo va a llevar tranquila, para que no se acabe el gozo. ¿Por qué? Porque Pedro estaría en aquel lugar, hermanos. ¿Cuántos somos así? No vaya a ser que a lo mejor va a ir el pastor, a veces les avisamos, a veces yo no aviso, hermano, y llego de sorpresa. Pero imagínense que a lo mejor hay aquí alguna familia, alguien que a veces nos pasa que decimos, hermano, voy a ir el jueves a su casa. Y hay que ir, Si algún día alguien sirve en el pastorado, no vaya a quedar mal, porque la gente se prepara. La gente a veces hasta los demás días come frijolitos y ese día prepara un guiso especial. Una vez dijeron unos niños, nos gusta que venga. ¿Por qué? Porque ese día comemos bien rico. ¡Ay, híjole! ¿Qué le decimos nosotros? Y yo también, hijo. Gloria a Dios. Pero hay que prepararse, hermano, para recibir la palabra de Dios. Sí, porque si va el pastor no nomás es para estar ahí, dicen por ahí, cotorreando, va, echando chascarrillo. No. ¿Es para qué? Para estar orando, hermano. Para buscar la presencia de Dios. Para que si hay una necesidad, allí, hermano, la podamos poner en oración en las manos de Dios. Y fíjese que precisamente en la vida de Cornelio vemos que no solamente era un hombre temeroso de Dios. Porque cuando hay una persona con buenos principios, hermano, que quiere agradar a Dios, y dice aparte que era bondadoso, ahí en el versículo 2 del capítulo 10 dice que era un hombre piadoso, y dice que daba muchas limosnas. No, pues con razón lo buscaban, ¿verdad? ¿Cuántos cuando eran chicos se juntaban con los niños que les daban domingo y que disparaban algo? Nomás que dicen que luego entre los cristianos, que está difícil esta situación, hermano,
que porque los cristianos a veces no disparamos ni en defensa propia, hermano. Aguas. ¿Ah? Bueno, allá el Señor, ¿verdad? El Señor reprenda. Pero Cornelio era un hombre que bondadoso, que el Señor lo bendecía. ¿Y qué hacía? ¿Se quedaba con la bendición? ¿Para qué son las bendiciones, hermanos? Sinceramente, ¿para qué son las bendiciones? Yo no digo que no, si administre y si guarde, no despilfarre todo. Pero hermano, si cuando hay, no saca a la familia a comer, ¿verdad? Pues menos va a dispararle al amigo un refresco, algo, ¿verdad? No, hermano, tenemos que bendecir. Cuando estamos siendo bendecidos, tenemos que bendecir, porque el Señor no se queda con nada, hermano. Y esto agradó a Dios, que Cornelio, hermano, era un hombre que tenía el temor, pero también, hermano, que era un hombre bondadoso, que él sabía que si algo le iba a dar a Cornelio, Cornelio lo iba a guardar y esconder, hermano. ¿Qué iba a hacer Cornelio? Oiga, Cornelio lo iba a compartir con los demás. Eso debe de estar en nosotros, hermano. Que lo que recibimos, ¿qué tenemos que hacer? Compartirlo, darle a aquel que lo necesita sobre todo. Y dice la Escritura, y aún mayormente a quienes, a nuestros hermanos en la fe. Pero no nomás a los hermanos, sino cuando vamos a ganar almas, también tenemos que manifestar esa bondad con los que no tienen el temor de Dios. Nomás tenga cuidado, porque a veces le da dinero al que anda ahí pidiendo. De por sí lo ve que viene de la cantina, ¿dónde cree que se va a ir? Mejor dígale, pues tenga, le invito un taco, vamos a echarnos una torta. Eso es algo distinto. ¿A poco cree que las personas que los invitan a los vicios les va a invitar un taco? No. Oiga, yo he visto gente que cigarros, cervezas y demás, hasta drogas, no les falta. ¿Quién se las dará? Yo digo, ¿cómo eso no les falta? Pero véanlos cómo andan indigentes, sin un techo, sin ropa. Ya porque alguien les da alguna ropa por ahí, si acaso, hermano, pero sin comer. Y a veces usted le quiere dar algo también, un taco, y que dice, no, lo que quieren, ¿qué es? Porque el vicio los trae atados, hermano. Tengamos cuidado, porque sí, tenemos que ser bondadosos, pero también tenemos que ser sabios, hermano, en el trato con los demás. Cornelio era un hombre bondadoso, hermano, que no dudo que a lo mejor cometió también muchos errores de estos, por cuanto no tenía todavía, hermano, no tenía la presencia de Dios sobre su vida. Puede haber mucha gente bondadosa, hermanos. Yo tuve una tía, ya falleció ahora con lo de la pandemia. ¿Cuántos perdimos a algún familiar ahora con la pandemia, hermanos? Señor los fortalezca. Hasta ahorita, hermanos, todavía resentimos la pérdida de mi tía, la verdad. Imagínense, yo no conocí otra vida, hermano. Yo le digo, prácticamente nací en un hogar cristiano, hermano. Yo no tuve padrinos, pero a tal magnitud que pues yo veía que los demás decían que su madrina y que su padrino. A esta tía, a mi tía Mari, yo le decía, pues entonces usted es mi madrina. Yo le decía a ella, usted es mi madrina. A esa magnitud, hermano, el amor que había entre mi tía y nosotros, hermano, el hogar. Y siempre fue una persona, hermanos, bondadosa, pero tenía un defecto, que a pesar de que era bondadosa, hermanos, no había entregado su vida al Señor. Puede haber gente muy buena, hermanos. Mi tía fue alguien que cuando iba a la casa nos llevaba ropa, hermano, nos llevaba, como tenían familiares en el otro lado, mi tío, les mandaban cosas y nos llevaba cosas, hermano, ahí a la casa. Y no nomás a mí, a mucha gente, hermanos, de la familia. Y también gente que no era de la familia les daba cosas. Y cuando ibas a su casa, hermano, no, pues salías bien lleno, ¿eh? De esas veces que tú vas y dices, pues ¿dónde cabe tanto? Porque sacaba una cosa y otra y te has saciado ahí, hermano.
El Señor la bendecía. Ciertamente el Señor bendice, hermanos. El Señor no se queda con nada. Sea un hijo de Dios o a una persona pecadora, un pagano, hermano, pero que bendice, el Señor no se queda con nada. Fíjese, ahí la escritura en el Salmo 128:1, nada más para que vea cómo está la magnitud de esto que le estoy diciendo. Salmo 128:1. ¿Qué dice la escritura ahí, hermanos? Dice que es bienaventurado ¿qué? Todo aquel que teme a Jehová y que anda ¿qué? En sus caminos. Cornelio era un hombre que trataba de andar en los caminos de Dios y aún sin ser salvo, porque todavía no había aceptado a Cristo, hermano, en su vida. Por eso es que va Pedro a aquel lugar. Y hermano, no solamente en esta cuestión, sino que también ahí mismo en Proverbios, hermano, capítulo 19, versículo 17. Fíjese lo que dice la escritura, por si hay alguien aquí que le gusta bendecir a alguien, hermano. ¿Qué dice la escritura en esta cuestión del Proverbios 19, 17? Dice, a Jehová presta el que da ¿a quién? Al pobre. ¿Y qué dice la escritura? Y el bien que ha hecho se lo volverá ¿a qué? A pagar. O sea que el Señor no se va a quedar con nada. Cuando usted bendice, ¿qué va a hacer el Señor? Le va a bendecir más. Nomás no lo agarre de banco, porque ahí va a ser avergonzado. Cuando el Señor conoce la intención del corazón. Pero cuando usted bendice, el Señor ¿qué va a hacer? Por cuanto usted anda en los caminos de Dios, ¿qué va a pasar? El Señor le va a bendecir, hermano. Eso es algo real y que está en la palabra de Dios. Vemos a Cornelio, un hombre bendecido, pero ¿de qué serviría estar bendecidote sin ser salvo? ¿Alguien quiere estar así, hermano? Yo no, hermano. Aquí podemos pasar dificultades, vicitudes, hasta pasar un hambre, lo que usted quiera, hermano, enfermedad, lo que esté atravesando, pero esto es pasajero. Esto se va a acabar un día, hermano. Es más importante la salvación, porque ¿a dónde vamos a ir cuando muramos? Más importante, hermano, que la bendición material es la salvación. Cornelio era un hombre bendecido, hermano. Y por eso el Señor lo tenía así, porque era un hombre bondadoso, era un hombre, hermano, que a pesar de que todavía no tenía el conocimiento del Evangelio, él buscaba agradar a Dios, al Dios de los judíos, pero con posturas todavía quizás paganas, hermano. Ahora va Pedro a la casa de Cornelio, y fíjese lo que le dice entonces Pedro ahí en el versículo 31, dice, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Qué es lo que menciona primeramente Pedro? Tu oración, ¿qué dice? Ha sido oída. ¿Cuáles habrán sido las oraciones de Cornelio? ¿Qué habrá pedido Cornelio? ¿Qué pediría Cornelio? ¿Qué pedimos todos, hermano? Yo creo que lo principal que debemos de pedir es la presencia de Dios sobre nuestra vida, hermanos. Porque Cornelio estaba bendecido materialmente. No creo que pidiera la bendición. Quizás otra cosa que pudiera pedir Cornelio, a veces oramos, hacemos oración de intercesión por otros, hermano. A veces la necesidad ni siquiera es nuestra y oramos ¿por quién? Por otros. A lo mejor estaba orando Cornelio por algunas de las personas que inclusive invitó ese día que iba a estar Pedro allí. No sabemos en realidad, hermano, cuál era la oración de Cornelio. Pero lo que sí podemos comprender, que la oración de Cornelio estaba conforme a la voluntad de Dios. Pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque pedimos mal,
para nuestros propios deleites, para nuestra propia bendición, y dame, y quiero, y yo. Y dice el Señor, espérate, pues no nomás eres tú. ¿Cuánta población habrá en el mundo, hermano? Y todos en el yo-yo. Pero ¿qué sucederá cuando se levanta una oración que dice, Señor, no solamente pido que me bendigas a mí, sino que bendigas a mi familia, que bendigas a mi vecino, que bendigas a la iglesia, que bendigas esta ciudad, Señor, que bendigas este país? Y vemos la condición del mundo, hermano. Y Señor, bendice, porque mira por lo que estamos atravesando. Daniel fue un hombre, hermano, que desde joven, la escritura lo vemos, oraba al Señor. Y no clamaba por él solamente, hermano. ¿Qué hacía? Decía, Señor, ¿hasta cuándo? Les dice, volverás a esta nación. ¿Por quién clamaba Daniel? Por su nación, hermano, para que fueran libertados del cautiverio. Jeremías, hermano, ¿por quién oraba? Isaías, ¿por quién clamaba? Moisés, hermano. Y analice la vida de los grandes hombres de Dios. Fueron varones que no solamente varones, también mujeres que oraban no solamente por ellos y por las necesidades que tenían en su hogar y en su familia, sino que su oración estaba puesta en su nación, en su pueblo. Se dolían por la necesidad que estaban atravesando, hermanos. ¿Cuántas veces usted ha orado así? Un clamor de verdad, hermano. Un clamor que usted se levanta en la madrugada y dice, Señor, ni siquiera puedo dormir porque me inquieta la situación que se está viviendo en este lugar. Si no le inquieta la vida que se está llevando en esta ciudad, hermano, estamos mal. Esta ciudad, hermano, cuídela. Yo vengo de otro estado y todavía Aguascalientes está tranquilo, hermano. Pero si ve a San Luis y ve a Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Jalisco, Aguascalientes está todavía por la misericordia del Señor en paz, hermano, aparentemente. Pero, ahí es del pero, hermano. Pero nosotros que venimos de otra ciudad, Aguascalientes va por las mismas, hermano. Aguascalientes va por las mismas y aguas, porque esto es el cruce a lo que algunos llaman el triángulo dorado. Si la iglesia no intercede por esta ciudad, si la iglesia no clama por esta ciudad, necesitamos Cornelios, hermano. Fíjese, ni siquiera siendo salvo ya oraba, Señor, trae paz. Oh, Señor, bendice este lugar. Hermano, ¿cuáles son nuestras oraciones? Usted y yo que teniendo a Cristo no oramos y no intercedemos por esta ciudad, por nuestra nación, andamos mal, hermano. Necesitamos ser gente ¿de qué? De oración. Ser gente que oremos y que busquemos la presencia de Dios, hermano. Aquí se menciona la hora novena y la hora sexta también, hermano. En el caso de Pedro. ¿Por qué menciona esas horas, hermano? Eran horas que guardaba el pueblo de Israel. La hora sexta, la hora novena, hermano, la hora del sacrificio, eran momentos de buscar la presencia de Dios en oración. Y aún si usted lo ve, hermano, los orientales lo tienen bien marcado, aún los musulmanes, suena aquella bocina y ¿qué hacen? Empiezan a orar. Oiga, hermano, aquí a veces se les dice, yo he escuchado, y está la persona que dirige, a veces el pastor diciendo, a ver, hermanos, los que andan allá en los pasillos, pues bien. Qué vergüenza, hermano, que tengamos que andarles hablando cuando ya es la hora de estar aquí orando. Yo me acuerdo que llegábamos, hermano, a las iglesias y si no era en la banca, nos íbamos al altar y ¿qué hacíamos? Doblábamos rodilla, hermano, para estar buscando la presencia de Dios y comenzando a los músicos a tocar. Y si usted se quería levantar y si estaba tocado con la presencia de Dios, no se quería ni levantar y el servicio a veces continuaba y usted seguía orando. No solamente eran los diáconos, eran hermanos que estaban orando, intercediendo en el altar o en sus lugares, hermano.
Es necesario que todavía seamos gente de oración. Queremos ver, hermano, los milagros, las señales, las maravillas que hace el Señor y que lo sigue haciendo, hermano. Seamos gente de oración. Comprométase a la oración. Yo no sé si aquí en esta iglesia hay un día de oración. Allí en la iglesia, hermano, lo teníamos los viernes en la mañana, y digo lo teníamos porque con el tema de la pandemia ya no se siguió llevando. Y lo quise volver a abrir, ¿y qué cree? La gente ya no fue a la oración. Los que nunca fallaban eran los niños, y los niños tampoco ya no estaban en la oración. Necesitamos ser gente de oración, hermano. Para que la gloria del Señor se manifieste, necesitamos ser gente de oración. Y por eso el versículo 31 dice: tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas. Muchos hacen más hincapié, hermano, en que Cornelio era un hombre que daba bendición y que daba limosnas, pero no así yo, hermano. Yo quiero decirle que más importante que las limosnas y las bendiciones que Cornelio daba, es que Cornelio era un hombre de oración. Que si usted tenía un amigo que fuera Cornelio, Cornelio iba a estar orando por usted y su necesidad. Yo prefiero gente que esté orando por mí, hermanos. Yo prefiero gente que esté orando por mí. Porque si hay alguien que un día me bendice, otro día no lo va a poder hacer. Y si puede hacerlo, qué bien, pero la bendición material se acaba. Pero cuando hay una rodilla que está doblándose para el ministerio que el Señor ha puesto, hermano, yo digo: Señor, ahí estás tú respaldando. Y qué gran bendición que alguien está orando por un líder, por un pastor, hermano, por los misioneros. Tenemos que estar orando, hermanos. La bendición material se acaba, pero cuando hay una rodilla, hermano, que está orando, intercediendo, gloria al Señor. Porque la mano poderosa del Señor es la que envía la bendición, sea cual sea necesidad material, sea necesidad de sanidad, sea el temor, hermano, o algo moral que está atormentando a aquella persona. El Señor hará algo maravilloso cuando alguien está orando. Hermanos, necesitamos ser gente de oración. A veces oramos por alguien que ni sabemos, pero el Señor lo pone en oración. Ahí me queda cerca, ahí el Hospital Tercer Milenio, hermanos. Y a veces hemos orado de manera general por las personas que están ahí, desde la casa o la iglesia. Y otras veces nos ha tocado orar, hermanos, sin conocer a alguien. Y cuando el Señor nos lleva a aquellos lugares, decimos: con razón estábamos orando por esa necesidad, sin conocerla, hermano. Misioneros, hermanos, que pasaban por enfermedad y que alguien en una congregación, el Señor lo mueve a orar por aquella persona sin conocerla. A lo mejor ni siquiera aparecía en sus pósters, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos pósters de misioneros que de las asambleas, a lo mejor ni siquiera perteneciendo al concilio, pero aquella persona orando por un misionero que no sabe ni siquiera quién es ni en dónde se encuentra, y aquel misionero siendo sanado o rescatado aún de la misma muerte por la oración de un hermano en una congregación, hermanos. Necesitamos un ejército de oración, hermanos. Necesitamos de verdad ser ejército de oración, hermanos. Que esté clamando, que esté intercediendo, que esté rogando al Señor, hermanos. Que estemos buscando la respuesta en el Señor a través de la oración. Comprométase a la oración, hermano. Yo no le digo que no, a veces es difícil. A veces en el trabajo no podemos orar porque estamos trabajando. Imagínense, peor si cierran los ojos, va a pasar el supervisor y va a decir: a ver, usted ya mejor se me va, se está durmiendo. Pues no sabe que estamos orando. O peor tantito, hermano, lo van a estar viendo que está orando, van a pensar: está como Ana, este viene borracho al trabajo, sáquenlo de aquí porque anda en mal estado. No, hermanos. Pero podemos estar orando. ¿Cuántas veces oramos en nuestra mente y nuestro corazón comenzamos a clamar? ¿Cuántas veces vamos por la calle y dejamos ya de tener vergüenza porque algunos llevan manos libres y van diciendo tantas cosas, pues van platicando por el celular? Y yo dije: Señor, pues si estos hablan, pues mejor yo voy a orar. Y andando en las calles, ir orando, hermano.
¿Cuántos lo hemos hecho que andamos en la colonia en la que vivimos y vamos intercediendo y diciendo, Señor, esta colonia, esta calle, llénala con tu presencia? Aquí a veces vemos los rayones, vemos la vida que hay, hermano, decimos, Señor, aquí hay algo que el enemigo está queriendo sembrar, pero tú vas a traer libertad en estos lugares. ¿Cuántos lo hemos hecho, hermano? Necesitamos estar orando, estar intercediendo al Señor, hermano. Y dice que Cornelio era una persona de oración y que el Señor había escuchado esas oraciones y ahora también se había acordado de sus limosnas. O sea que el Señor puede olvidar las limosnas, hermano, pero las oraciones jamás las olvida el Señor. Si usted un día dio mucho, un día no dio nada, el Señor dice, eso como quiera. Pero cuando usted busca en el Señor en oración, acuérdese, a veces en oración hacemos pactos con el Señor y compromisos. ¿Y qué tenemos que hacer? Cumplirlos, porque el Señor jamás los olvida, aleluya. Y ahora vemos, hermano, allí que Cornelio es grato delante de Dios. ¿Por qué? Por sus oraciones. Versículo 4 y versículo 31 recalca las oraciones de Cornelio, hermano. Usted y yo necesitamos ser gente de oración, estar clamando, hermano, estar intercediendo, y propóngaselo. Haga grupos de oración, hermano. ¿Cuántos tienen en sus grupos de WhatsApp un grupo de oración? Cuando yo llegué por acá, lo primero que sentí, dije, Señor, necesito un ejército que esté orando. Y gente que se quedó en San Luis, que estaba orando por nosotros, hermano, por el ministerio, y ellos los agregué. Y gente que empecé a conocer aquí, que veía yo que era gente comprometida en la oración, los comencé a añadir a ese grupo, hermano. Y ahí está un grupo de intercesores en mi teléfono de WhatsApp que yo mismo creé para estar orando, hermanos, para estar intercediendo, rogando unos por otros en las necesidades que hay, hermano. Necesitamos tener esto, porque usamos la tecnología, pues úsela para bien. Tenga su propio grupo de intercesores, hermano. Yo no sé si la iglesia lo tenga, pero es algo bueno, hermano, que tengamos un grupo de intercesión del diaconado, de los líderes, yo no sé, que estemos orando los unos por los otros, porque de eso se agrada el Señor. El Señor, hermano, está deseoso de bendecirnos. El Señor está deseoso de estar con nosotros siempre, hermano. Pero también cuentan mucho nuestras actitudes. Si el Señor viene y nos encuentra ocupados, ¿qué va a decir el Señor? Pues nunca tiene tiempo. Siempre anda ocupado. O de pronto dice, nos encomienda algo y solamente decimos que sí, pero no vamos. ¿Qué va a decir el Señor? No, pues necesitamos ser gente, hermano, que tengamos características como las que tuvo Cornelio. Porque entonces sí, el Señor estará deseoso de entrar en nuestra vida, de entrar en nuestro hogar, hermano, con nuestra familia y aún con nuestros amigos, con los que nos rodean. Porque la bendición no solamente nos alcanza a nosotros, hermano. Yo recuerdo la primera vez que salí de una reunión como esta, lo primero que llegué fue a la casa y diciéndole a mis papás, ¿por qué dejamos de ir a la iglesia? Y diciéndole a mis hermanas, tenemos que ir a la casa de Dios. Ya tenían a sus hijos, le dije, tienen que llevar a los niños a que busquen de Dios. Hermano, tenemos que llevar a los demás a buscar de Dios, como lo hizo Cornelio. Cornelio aún no tenía la bendición de ser salvo, hermano. Y sin embargo, tenía el deseo de buscar a Dios. En el capítulo 11, versículo 14 lo constata, hermano. Dice allí cuando Pedro, porque Pedro tenía que dar un informe ante la iglesia en Jerusalén de por qué fue a aquel lugar y por qué entró a la casa de un gentil. Imagínense, ¿no? Imagínense un pastor, ¿verdad?, que por ahí escuché que en una ocasión entró a una cantina, no, pues lo andaban disciplinando y linchando porque entró a una cantina, pero más sin embargo había entrado para sacar una de sus ovejas. Cornelio, un gentil hermano, y ahora Pedro va a aquel lugar. Pues Pedro por eso no iba solo. ¿Qué dijo? Me llevo a estos 6 varones conmigo para que sean testigos de a lo que voy a aquella casa. Porque fíjese, Cornelio no era salvo, hermanos. Capítulo 11, versículo 14 dice que Pedro le hablaría palabras por las cuales, ¿qué iba a ser? Salvo tú y ¿quién más?
y toda tu casa. Que de pronto usamos aquel pasaje que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Bueno, si creen también en el Señor. Si creen también en el Señor. Cornelio y los de su casa estaban en aquel lugar para buscar respuesta de Dios. Y donde 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Donde 2 o 3 se ponen de acuerdo, hermano, para buscar la presencia de Dios, ¿qué sucede? Ahí el Señor va a estar, hermano. Ahí el Señor descenderá. Así, hermano, en aquel lugar, la familia de Cornelio recibiría la bendición, por cuanto también escucharon el mensaje del Evangelio. La salvación es personal, hermanos. La salvación, yo le dije, de mi gente, sobrinos buscaron de Dios, entregaron su vida a Cristo también, se bautizaron inclusive algunos de ellos. Mas sin embargo, les digo, no se alejen porque se han alejado. La salvación es personal, hermanos. El deseo nuestro es que nuestra familia se mantenga en la presencia de Dios siendo salvos. El deseo de Dios, hermano, es que nuestra familia sea salva, pero la decisión, ¿qué es? Personal. Mas sin embargo, con la actitud de Cornelio, el Evangelio llegó a su casa y llegó también a sus familiares, a sus vecinos, a sus conocidos, hermano. Abrió las puertas de su casa. Ábrale su corazón al Señor. ¿Qué va a pasar? El Señor entra. Ábrale realmente su corazón al Señor y ¿qué va a pasar? El Señor va a entrar. Ábrale su hogar al Señor y ¿qué va a pasar? El Señor va a entrar a su hogar también. Lleve a su familia a buscar a la presencia de Dios y no dudo que más de uno entregará su vida a Cristo. Ahora ve por qué le digo que me gustan los grupos familiares en casa. Porque muchos de ellos no quieren venir a la iglesia. A veces tenemos familiares que no quieren ir a la casa de Dios. Pero aguas, porque un día, ¿verdad?, les escondemos el celular, la tablet, las distracciones. En aquellos tiempos quitaban el cable a la grabadora o a la televisión y se hacían las reuniones. ¿Y cuál distracción? ¿Y que me quería salir a jugar? Nada, aquí usted va a tener que estar mientras está el servicio. Y de allí muchos el Señor nos rescató, mis hermanos. Necesitamos volver a esas sendas, hermano. Pero ahora dejamos todo, que los niños escojan. Pues ¿qué van a escoger? Dígale a un niño, hijo, ¿qué quieres para comer? ¿Qué le va a decir que quiere comer? ¿Qué va a querer comer usted, hijo? Hey. ¿Le gusta la pizza? No le gusta. ¿La hamburguesa también le hace daño? ¡Qué cara! No, entonces, creo que agarramos un mal ejemplo, hermanos. Este sí come verduras. Este es de los que sí comen verduras. Dijo mi niña, le preguntaron en el kinder, dice, ¿cuál es tu alimento favorito? Le dice, el brócoli. Y todos se quedaron así, ay. Sí los hay, hermanos. Pero si usted le pregunta a un niño, ¿qué quieres para comer hoy? No, quieren pizza, quieren hamburguesa, quieren hot dog. Nomás la mía pide brócoli y los otros dicen, no, brócoli no. Dijo mi niño, dice, cuando lo estaban cocinando, dice, eso huele a veneno, eso huele feo. Hermanos, los niños no pueden decidir así, hermanos. Nos tocó uno bueno, pero son contados. Y aún los niños nos dan ejemplo, hermanos. ¿Cuántos de esos niños han doblado rodillas? Una de mis sobrinas, de las que ahorita le digo, se bautizó y se entregó al Señor. Ella doblaba su rodilla sin que nadie le dijera, hermano. Porque todos tenemos la necesidad de buscar de Dios. Pero también recordemos que llegamos a una edad en la cual nos desviamos de los caminos de Dios. Por eso el salmista dice, perdóname los pecados que he cometido. ¿Cuándo? En mi juventud. Que llega una etapa, hermanos, de rebeldía. Que si usted tenía un buen hijo, de pronto va a decir, ay, ¿qué le pasó? Todos vamos a batallar. Tengo chicos los míos, lo voy a batallar.
Pero si así llevándolos en los caminos de Dios a veces se batalla, hermano. Ahora dejándolos que ellos decidan. Cuando yo regresé a la casa de Dios, le dije a mis papás y a mi familia, le dije, ¿por qué nos alejamos? Necesitamos, hermano, andar en las cosas de Dios. Buscar la presencia de Dios. Llevar la presencia de Dios en nuestra vida, a nuestra familia, hermano, a los que amamos. Que no sea nada más una bendición en la iglesia, sino que esto sea continuamente en nuestros hogares. Cuando vivamos una vida así, hermano, auténtica, yo creo que el poder de Dios se va a manifestar de manera gloriosa. Pero no lo descuide, hermano. No lo descuide. Que acuérdese que la presencia de Dios también puede ser ahuyentada. Si se va a comprometer, comprométase bien. Y éntrele con todo, hermanos. Porque el Señor desea derramar su bendición sobre nuestras vidas. Si se va a comprometer, hágalo. A lo mejor no sabemos las bendiciones que vienen detrás, ¿eh? Yo quiero 4, tengo 3 todavía, hermanos, ¿verdad? No sabemos las bendiciones que haya, pero yo digo, Señor, y los que añadas, que crezcan también en el temor tuyo y que te sirvan, que hagan algo para ti. Y si no los llamas al ministerio, por lo menos que siempre vivan una vida que dé buen testimonio, hermanos. Cornelio era un hombre temeroso, pero todavía no era salvo. Y cuando Pedro comienza a predicarle de un Cristo vivo, de un Cristo que murió por sus pecados y que al tercer día resucitó, entonces sí, hermano, ellos entregaron su vida al Señor, se convirtieron al Evangelio, hermano, entregaron su vida a Cristo y fueron salvos. Y no solamente eso, hermano. Fíjese, Cornelio, un hombre que recibió visión, aún sin ser salvo. Ahora, hermano, ya convertido, yo no sé, ya no hay más registros de todo esto, pero ¿cómo habrá sido la vida de Cornelio? ¿Alguien se imagina? Oiga, sin ser salvo, ganaba uno, ya lo traía también ahí buscando de las cosas de Dios. Y eso que dicen que un ciego no puede guiar a otro ciego, pues ahí andaban, a su manera, buscando de Dios. Como algunos comenzamos, hermano, buscando de Dios a nuestra manera. Pero el Señor, hermano, bendice y ellos entregan su vida al Señor. Y fíjese lo que dice la Escritura, que cuando ellos, hermano, recibieron al Señor, entonces descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Versículo 46 del capítulo 10 dice, porque oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso uno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? ¿Y qué dice Pedro? Pues vio que fueron bautizados, dice, ahora comprendo que también sobre los gentiles es derramado el Espíritu Santo, aleluya. Porque el Señor así lo había prometido, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Así que, hermano, como mexicanos que somos, hidrocálidos que son, ¿eh? Yo soy potosino, el Señor, ¿qué va a hacer? Va a derramar de su Espíritu Santo, pero si le buscamos con una buena actitud. Que seamos gentes temerosas del Señor. Que seamos gentes movidos a buscar la presencia de Dios en oración, hermanos. Que seamos de verdad personas piadosas. Que amemos la misericordia, la bondad del Señor, la justicia. Que no nos gocemos en las injusticias, hermano. Que veamos una necesidad y ¿qué queremos hacer? Digamos, Señor, algo hay que hacer para solucionarlo. Ahí anda un muchacho en la colonia que me trae muy inquieto, hermano. Y es de los que andan indigentes. Y no solamente yo, hermano, ya hasta le digo a la tienda, algo tenemos que hacer, porque este muchacho no puede andar así. Y yo tengo fe que el Señor lo va a libertar, hermano. Que el Señor le va a quitar del vicio que trae, que ya va a dejar de vivir en las calles, y que si el enemigo, que yo sé que lo trae bien atado, el Señor le libertará en el nombre de Cristo, hermano. Y así se lo digo a la señora de la tienda, le digo, va a ver, el Señor va a hacer algo. Y algo tenemos que hacer. Porque yo veo que ella también como que quiere ayudarlo, quiere hacer algo. Le digo, pues vamos a prepararnos, le digo, como iglesia, y ustedes también como vecinos, algo tenemos que hacer, porque no puede andar así, hermano. O no siente la necesidad de otras personas.
no siente como una piedrita en el zapato que le cala y dice, esto anda mal. Esto no es de nosotros, hermano. Es que el Señor redarguye nuestro corazón. Para no vivir igual, hermanos. Porque el Señor no ama la injusticia. Él es un Dios bondadoso, lleno de amor, de misericordia, hermano. Y a todos los que le temen, el Señor los mueve por la misma área. Así que yo le digo, deje que el Señor obre en su vida. Si se va a comprometer con el Señor, comprométase bien, hermano. Y no se limite. No ponga obstáculos al Señor. Al contrario, dígale, como a veces yo le digo, Señor, y aún lo que no tengo, también lo daré para gloria a tu nombre. Porque a veces no sabemos, hermano, de qué habrá necesidad. Y el Señor lo va a suplir, ¿para qué? Para servirle al Señor. Así que prepárese, hermano. Primeramente ábrale su vida. Yo no sé si en esta tarde hubiera alguien que todavía no ha entregado su vida a Cristo. Yo no sé. A lo mejor hay alguien también esta tarde que no ha entregado su vida a Cristo y que el Señor lo ha bendecido y que está en este lugar. A lo mejor hasta lleva años viniendo, hermano, pero todavía no tiene la seguridad de la salvación en su vida. Esta tarde el Señor quiere dar la seguridad de la salvación. ¿Cuántos buscamos la presencia de Dios, hermano? Ahorita te digo, estamos metidos en la iglesia en la cual pastoreo, hermano, para la gloria del Señor. Estamos metidos en la búsqueda de la presencia de Dios, que la siguiente semana tendremos nuestra fiesta pentecostal. Y yo tengo fe que el Señor derramará su presencia, hermanos. Y la gente se ha metido a la oración, al ayuno de la iglesia. Y yo sé que el Señor escuchará esas oraciones, las ha escuchado, hermano, y las va a contestar. Yo por eso le digo, comprométase, hermano, a la oración. Métase a la oración, porque el Señor va a hacer algo. Si lo hizo en la vida de Cornelio, ¿acaso valdrá más Cornelio que nosotros, hermano? Ante los ojos de Dios, todos somos iguales, hermano. El Señor no hace acepción de personas, mas sin embargo se agrada cuando tenemos buenas actitudes. ¿Hay algo que el Señor necesita cambiar en nosotros? Póngase de pie, hermano. Si hay algo que el Señor necesita cambiar y moldear, deje que el Señor lo haga. Ese día, hermano, Cornelio no solamente recibió a Pedro. Imagínense, recibió a la familia, recibió a los amigos en su casa. Recibió a Pedro también, una persona que el Señor lo usó poderosamente y que anduvo con Cristo en el ministerio, pero recibió algo más poderoso, hermano. Ese día el Espíritu Santo les bautizó y les llenó en su casa. ¿Imagina? Que nuestro hogar fuera un lugar donde la presencia de Dios descienda sobre nosotros, sobre nuestra familia, sobre nuestros vecinos, sobre las personas que amamos, y por qué no decirlo aún con aquellos que batallamos, que nuestro hogar, hermano, nuestra vida sea de bendición en esta área. Porque a lo mejor bendecimos en alguna ocasión de manera material, hermano, pero cuando bendecimos a otros en el área espiritual, jamás lo va a olvidar. ¿O ya se olvidó del que le compartió el evangelio a usted? A mí no se me olvida, hermano, de aquellos que me compartieron el evangelio, de aquellos que con su ejemplo también me inspiraron para seguir al Señor con un buen testimonio, hermano, y que ahora hacer el compromiso que tenemos de buscar a Dios. Cornelio, hermano, abrió su casa. ¿Cómo recibe a sus invitados? Ábrale su corazón al Señor esta tarde, hermano. Deje que Él entre. Deje que el Espíritu Santo entre sobre su vida, porque el Señor vendrá con su Espíritu Santo en esta tarde. ¿Cuántos lo creen así, hermano? No sé si usted quiere pasar al altar y pedirle al Señor que entre a su vida, que entre a su hogar, a su familia, pero sobre todo en usted. Si hay algo que el Señor necesita cambiar, pídaselo, dígale: Señor, cámbiame mis actitudes.